identificar en qué tipo de fases se presentan los problemas, ya sea de plagas, enfermedades, cuáles pueden ser las causas, si son hospederos, si son susceptibles, si no son aquellos productos que de pronto no hemos hecho unas buenas acciones, monitoros para prevenir estos puntos críticos que se presentan dentro del cultivo, qué acciones pueden nosotros o ustedes pueden, digamos, hacer, proyectar y corregir, y cómo pueden ustedes comprobar que sus planes de acciones que ustedes plantearon en determinado cultivo sirven o fueron unos planes adecuados, el cual fueron exitosos y el cual a la final pueden presentar un informe de todas estas experiencias. En este reunión, lo importante es que ustedes puedan, digamos, construir a través del conocimiento de lo que se les pueda aportar a través de esta reunión y de lo que ustedes puedan consultar. Recuerden que esta formación es 100% virtual. La evidencia que vamos a desarrollar o explicar el día de hoy es el informe del plan de mejora del sistema productivo agrícola. Es al contrario del taller que ustedes realizaron, porque les dieron el cultivo, le dieron las condiciones. Aquí al contrario, le dan unos elementos y ustedes deben de escoger el cultivo, hacer el estudio del cultivo, de qué compone, qué hace y qué afectaciones, puntos críticos, qué monitoreos pueden hacer, qué planes de acciones pueden llevar a cabo para poder implementar y presentar un buen informe. Dentro del cronograma general de actividades, entre eso pues nos basamos única y exclusivamente en el resultado de aprendizaje número 4, que es proponer el plan de mejora del sistema productivo agrícola de acuerdo con la evaluación realizado, tipo de cultivo y procedimiento de las buenas prácticas. La evidencia para este resultado de aprendizaje, que ustedes lo puedan aprobar con éxito, es el informe del plan de mejora del sistema productivo agrícola. Deben de estudiar un cultivo determinado y revisar lo que son los puntos críticos, planes de mejora, monitoreos, acciones de mejora, las no conformidades, para que ustedes puedan llevar a cabo este informe y plantear soluciones. Entonces, bueno, recordarles que este resultado de aprendizaje hace parte de la fase de evaluación. El proyecto de la actividad, si ustedes han visto, digamos, el cronograma o el diseño curricular, este proyecto hace parte de la actividad de ejecutar actividades de seguimiento, control del programa de producción agropecuaria e implementación de las acciones de mejora. Si ustedes han revisado qué es el diseño curricular y la planeación, cada fase tiene un proyecto o actividad de ejecución, y cada competencia tiene una actividad el cual se desarrolla lo que es el resultado de aprendizaje. Bueno, entonces esta es la estructura de la competencia de la fase de planeación. Recuerda que ya vimos el resultado de aprendizaje, no me en cuenta porque ya se hizo. Disculpen. Entonces el maíz lo tienen que descartar para esta evidencia de producto, que es el informe del plan de mejora del sistema productivo agrícola. ¿Listo? Entonces, los que ya hicieron la evidencia individual que se les dejó cuando se le hizo la parte introductoria, ¿cierto? Deben de tener conocimiento de los puntos críticos, que es de la ruta de la sección, que debemos de conocer lo que son los puntos críticos de monitoreo, localización de los puntos críticos, actas de decisiones, acciones preventivas y correctivas y presentación del informe, que es el tema que nos compete el día de hoy. Esta ruta está organizada en 6 pasos, como lo pueden ver, permiten pasar de la observación del
cultivo, la formulación de acciones de mejora y la presentación del informe técnico. La idea es que no veamos el informe como un documento aislado, sino como un resultado de los análisis de todos estos 5 pasos que vienen a ser puntos críticos, estrategias, localización de los puntos críticos, el árbol de decisiones, que es una herramienta que el cual nos pueden dar, vamos a plantear las acciones que vemos, las malas acciones, las no correctivas, para poder tomar unas decisiones, y la presentación del informe. El primer punto es el punto crítico. El primer paso es identificar, y como ya les dije, punto crítico, ustedes ya deben de haber hecho esa actividad y haberlo subido, digamos, al Drive. Estas son las etapas o actividades o condiciones del cultivo, donde ustedes pueden presentar fallas que puedan afectar, digamos, la sanidad productiva y la calidad y sostenibilidad del cultivo. Aquí lo que busca es reconocer dónde pueden estar el problema o dónde existe mayor riesgo dentro del sistema productivo, llámese maíz, tabaco, plátano, arroz. Entonces debemos de tener en cuenta perdón, tener en cuenta esto. Un punto crítico puede ser el manejo del riesgo, la presencia de plagas, como lo habíamos dicho anteriormente, una mala fertilización, una labor realizada fuera del tiempo programado, por decir una hormiga para controlar espodóptera, no la hicimos, y las poblaciones de espodóptera incrementaron. Estamos apenas, el cultivo tenía 8 días y arrasó con el cultivo. Entonces es muy importante tener el APC. El APC significa análisis de peligros y puntos críticos de control. Cuando hablamos de este análisis de peligros y puntos críticos de control, nos referimos a identificar qué tipo de peligros pueden presentarse durante el proceso agrícola y determinar en qué etapa están estos puntos críticos y establecer medidas de control. ¿Para qué? Para prevenir y corregir los problemas. Entonces es muy importante conocer las fases del ciclo productivo del cultivo que nosotros vayamos a manejar. ¿Listo? Por ejemplo, en un cultivo, un punto crítico puede estar determinado en la aplicación de riego, ¿cierto? O la aplicación de los insumos en el manejo de las plantas, las potencias de almacenamiento. En el caso de la es importante el manejo del riego. Si no lo aplicamos en la etapa de germinación, en el proceso de embuchamiento del arroz, cuando se está formando lo que es la espiga, le quitamos el agua y se puede presentar, no le suministramos el requerimiento de agua en esa etapa de cultivo. Lo más probable es que el cultivo vaya a producir espigas vanas, que no tengan, digamos, posibilidad de llenar, porque nunca tuvo la posibilidad de esa agua donde podría realizar su fotosíntesis y absorber todos los nutrientes que nosotros le damos de forma artificial y las que se encuentran en el suelo, y por ende el estrés que haya sufrido, digamos, el cultivo haya afectado a las raíces y no haya podido hacer lo adecuado para poder llevar todos estos nutrientes a la parte en el punto exacto donde se estaba, digamos, produciendo la espiga. Un segundo punto vienen las estrategias de monitoreo, ¿cierto? Este corresponde, una vez identificados estos puntos críticos, debemos hacer seguimiento al cultivo mediante recorridos, que es importante, unos recorridos que tienen que haber unas observaciones directas, una lista de chequeo y una evaluación de parámetros. Es importante tener en cuenta estos elementos para poder determinar los puntos críticos del cultivo, y dependiendo de la fase en que se
cuenta, el cultivo puede afectar ya sea, digamos, en alto, se me fue la palabra, en, en grandes magnitudes del cultivo que pueda, digamos, causar pérdidas económicas al agricultor. El tercer paso es la localización de los puntos críticos. Entonces, ¿cómo hacemos la localización de los puntos críticos? Se deben de ubicar de manera precisa los lugares o zonas problemáticas dentro del cultivo para facilitar así su análisis y priorización. ¿Cómo hacemos esa localización de los puntos críticos? A través de estrategias de monitoreo que nosotros podamos llevar a cabo constantemente en el cultivo para poder determinar esos puntos críticos. Estos puntos críticos también pueden hacerse a través de un mapeo del cultivo. Se pueden realizar croquis, esquemas que permitan relajar dónde se presentan las dificultades y por ende, si son a través de plagas, poder dirigir las aplicaciones de insecticidas o controles biológicos para disminuir o hacer una acción correctiva definitiva al control de esa plaga. La localización ayuda a entender mejor el problema y enfocar en las acciones que se deben de intervenir y en el lugar correcto, o en su defecto tomar acciones mucho más fuertes, que es hacer aplicaciones totales que vienen a ser mucho más costosas, ¿cierto? Y van a afectar pues el bolsillo del agricultor. Entonces, por eso es bueno pues hacer ese mapeo a través de los diferentes recorridos que se hagan en el lote. En el cuarto paso, pues es el árbol de decisiones. Esta herramienta pues nos permite analizar los hallazgos que nosotros hayamos tenido a través de los monitoreos para elaborar las posibles causas y definir alternativas de intervención y definir cuál es la más adecuada. Es importante también identificar el problema y tomar unas decisiones técnicas evaluando qué está ocurriendo dentro de la fase del cultivo, por qué sucede y qué acciones como nosotros como técnicos podemos aplicar y podemos solucionar en el momento. Tenemos como quinto punto, es el paso correspondiente a las acciones correctivas y preventivas, que después de analizar la situación a través del árbol de decisiones, se debe formular medidas que nos ayuden a mejorar y a corregir este problema detectado y prevenir su repetición y fortalecer el sistema productivo. La idea es hacer acciones correctivas inmediatas y que no vuelvan a suceder, porque esto acarrea costos, manejo de más personal. Las acciones correctivas lo que nos ayuda es a buscar soluciones, solucionar fallas, identificarlas donde las podemos tener, mientras que las preventivas lo que buscan es que nosotros nos encontremos con el problema ya conociendo, digamos, el historial del cultivo, conociendo los anteriores comportamientos del cultivo como tal, ¿cierto? Entonces podemos tomar esas acciones preventivas, tener los equipos bien ajustados, las herramientas, los tenedores, los insumos a tiempo, para que no haya esa posibilidad de que no se hagan las aplicaciones en el momento que se necesite, sino únicamente hacerlo en el momento que es. Entonces, esas son las acciones preventivas, como lo que hicimos en el taller de la evidencia número 1, que es determinar qué es lo que yo necesito, qué tipo de proveedores tengo, ¿cierto? Qué tipo de semilla la que voy a sembrar, bajo qué condiciones, y con base en eso ya estoy previendo que no me va a faltar elementos ni para controlar malezas ni para controlar problemas de plagas, problemas de enfermedades,
y fuera de eso voy a tener una buena fertilización conociendo la capacidad del suelo y las condiciones ambientales. Entonces, esas vienen a ser las acciones preventivas. Tener todo el tiempo para que no vaya a suceder que no pueda sembrar en el día que yo lo haya determinado y el tiempo me lo determine. Listo. Y el sexto punto, que es lo que nos corresponde el día de hoy, y el que ya hayan revisado el drive, hayan hecho la matriz, lo hayan contestado a conciencia, para que tengan a fin este conocimiento de estos 5 pasos que hace parte de la evidencia que les dejé individualmente. En cuanto a la presentación del informe, esta fase se organiza con toda la información recolectada durante el proceso para estructurar y presentar las evidencias del informe técnico final, teniendo en cuenta el punto 1, el punto 2, el 3, el 4 y el 5, ¿cierto? Y estos pasos son fundamentales porque nos permiten dejar evidencia y un trabajo desarrollado y sustentar técnicamente todo bajo unas conclusiones. Como resultado esperado de esta ruta, se busca que cada uno de ustedes tengan la capacidad de proponer pues acciones de mejora y estructurar un informe técnico que contribuya a optimizar el sistema productivo agrícola de manera sostenible y competitiva, para que vayan pensando en qué cultivo lo van a hacer, para que empiecen, tengan en cuenta los parámetros del taller del ciclo productivo, para que se hagan una idea, para que puedan desarrollar, digamos, la evidencia que nos compete el día de hoy. Entonces, en cuanto al informe, aquí vamos a revisar el aspecto necesario para la elaboración de la evidencia, cómo se presenta un informe técnico. Un informe agrícola debe organizar la información obtenida durante los seguimientos del sistema productivo, presentándolo de una manera clara, ordenada, objetiva. No solamente se trata de reunir muchos datos, recuerda como lo que vimos en estadística, los datos en sí pues no dicen nada, pero de acuerdo, digamos, como nosotros los estructuremos, los organizamos, nos pueden servir para una toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, por eso es importante la claridad de reunir los datos. Para ello, el informe debe cumplir con 3 características. Primero, tiene que ser interpretativo, porque debe analizar la información obtenida y explicar qué significa. Segundo, ser un informe demostrativo que puede presentar evidencias, y un informe expositivo, porque debe comunicar la información de forma comprensible para que todos los operarios o todas las personas que hagan parte del equipo puedan entender, y pueda haber una comunicación entre el jefe personal, el ingeniero agrónomo, el gerente y los obreros, para que haya una buena comunicación asertiva. Por eso, bueno, que ustedes recuerden que un buen informe no solamente se mide por la cantidad de páginas, ¿cierto?, sino por la calidad de la información, la claridad del análisis que ustedes hagan, el contenido de los datos, la forma como ustedes estructuran esos datos, para que puedan simplificar y nos ayuden a tomar una buena decisión. Como ya les había dicho anteriormente, las características y tipo de informe son demostrativos, interpretativos y expositivos. El demostrativo es el cual predomina en el ámbito científico, se enfoca en presentar tesis realizadas por el autor del informe. Se describe cada uno de los pasos realizados, y las conclusiones acerca de los resultados obtenidos son realizados a partir de una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos. El interpretativo, como lo dice la palabra, es cierto, son especializados en el análisis de la interpretación de cada uno de los hechos. Usualmente se utilizan para evaluar
lo que son la implementación de los resultados acerca de técnicas o procedimientos innovadores implementados y sirven para evaluar la viabilidad de las nuevas implementaciones. El expositivo es cómo nosotros nos podemos comunicar para que puedan ser practicados. Entonces nos dice aquí, se enfoca en narrar los hechos o secuencias y acontecimientos, pero sin análisis ni interpretaciones personales. Por lo tanto, tampoco contiene conclusiones. Se especializa además por contener antecedentes sobre el hecho que aportan entender el porqué del suceso, y es más bien una presentación objetiva de los hechos. Recuerda que el objetivo es lo que nosotros vemos, mire esto, pero no es interpretativo. Entonces ahorita nos vamos para la presentación de un video del informe como de presentar de la información. Aquí nos ayuda a contextualizar para la evidencia el informe del plan de mejora del sistema productivo. La fuente de ecosistemas de recursos, estos son elementos tomados de la biblioteca del SENA para que lo tengan en cuenta. Tiene muy buenos elementos para uno trabajar. Que se va a observar en el video, que es un informe, cómo se organiza la información, por qué apoya la productividad y la calidad y la competitividad de este tipo de informes, cómo se debe presentar, que viene a ser con claridad, oportunidad y soporte documental, tener en cuenta las habilidades necesarias para que hacer un análisis, una buena redacción y una síntesis de ese informe que nosotros presentamos. Y quinto, aplicación en contextos académicos y empresariales. Entonces vamos para el video. ¿Sí lo están viendo? Sí, señora. El informe como presentación de información. En líneas generales, un informe es un documento digital o escrito en el que se exponen elementos de interés con respecto a una tesis o a una temática, con un orden específico, lógico preestablecido o de manera creativa por parte de quien prepara el documento. El éxito del proceso de retroalimentación del sistema empresarial se basa en la emisión de informes de gestión. Información que se reincorpora al sistema para aportar mejoramiento, con miras a la productividad, la calidad y la competitividad de las empresas. Un profesional al servicio de una empresa debe tener la capacidad de poder ingresar información organizada y documentada en informes, de modo que sea de utilidad precisa, clara y oportuna en función de la necesidad de variables, datos y fuentes de información y de interés para la empresa. Para realizarlo, debe poseer habilidades de análisis, redacción y síntesis, además de estilo y limpieza en la preparación de estos documentos, con respeto y apego a los procesos y políticas empresariales. Comúnmente, en cualquier sector productivo, los informes corresponden al mundo académico o al mundo empresarial. En el contexto académico se presentan informes parciales de actividades de aula, informes más complejos de temáticas con respecto a un curso, con informes parciales o finales, de trabajos de grado o proyectos de prácticas profesionales para la obtención de grados académicos. En el contexto empresarial se encuentran innumerables informes propios de cada unidad organizativa, destacando los informes de gestión financiera, gestión de la producción y gestión de ventas. También se presentan como muy utilizados los informes de mercado en cuanto a estudios para la introducción de productos o servicios, estudios de factibilidad o análisis de calidad en el servicio. Todo va a depender de la necesidad de información de la organización. Los que son trascendentales son los informes finales de gestión anual, en los que se visualizan los reportes de productividad, competitividad o calidad. Debe tenerse en cuenta que los informes del contexto empresarial no siempre se generan para uso interno, sino que son exigencias de entes regionales, nacionales o internacionales en cuanto a la gestión. Se presenta el caso de informes de epidemiología en el sector salud, informes de rentabilidad para el pago de impuestos empresariales ante los órganos tributarios, informes de responsabilidad social o informes de gestión laboral ante los ministerios, departamentos o secretarías respectivas, dependiendo de la organización institucional de cada región en la cual hace vida la empresa.
Los informes de la empresa pueden generarse en diferentes unidades de tiempo y pueden ser manuales o provenientes de los sistemas de información empresarial. Es un proceso continuo y puede tratarse día a día con la dinámica de los procesos empresariales o de decisiones coyunturales de la empresa en un momento o situación específica. Las empresas públicas son las más prontas a la elaboración de informes de gestión. Su naturaleza organizacional dependiente de órganos auditores. Para ello, estos informes deben estar preparados con base en las políticas organizacionales y normas técnicas en los casos que así se requieran. Bueno, ya vimos el resumen. Caramba. Bueno, listo. ¿Sí están viendo bien la diapositiva? Yo la veo muy encima. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces los informes provenientes de todos los procesos agrícolas es importante tenerlos en cuenta, qué se necesitan, cómo se hace. El informe, como nos decía el video, debe reconocer una información desde la planificación y preparación del terreno, manejo del cultivo, cosecha, post cosecha y comercialización. En cada etapa pueden aparecer situaciones que requieren seguimiento, por eso es necesario registrar lo que ocurre y analizar los resultados. Como le había dicho, la parte de post cosecha y comercialización está basada en acondicionar productos, pero se aplica la misma situación. Un aspecto central es la identificación de los puntos críticos. Allí debemos reconocer, retomando la diapositiva, reconocer todos los factores que puedan afectar el rendimiento, la calidad o la sostenibilidad del cultivo, como problemas climáticos, fitosanitarios, fallas de manejo, pérdidas y post cosecha y usos ineficientes del recurso. ¿Listo? El informe debe tener en cuenta que a partir de los hallazgos se puede realizar a través del monitoreo y seguimiento utilizando lo que son los registros, los indicadores, comparaciones entre las metas establecidas. Aquí nos permiten detectar lo que son las desviaciones y el tiempo y contar con una información real para una toma de decisiones. Por eso es importante tener en cuenta ese proceso. El informe también nos puede ayudar, o nosotros podemos incluir elementos básicos como son los objetivos, la descripción del sistema productivo, la actividad realizada, los resultados obtenidos, los puntos críticos, el análisis de la información, las acciones de mejora, las conclusiones y los soportes correspondientes. Para elaborar correctamente necesitamos aplicar 5 habilidades, que viene a ser el análisis, que es la interpretación de la información del sistema productivo, identificando así los puntos críticos, las causas y las necesidades de mejora. Tenemos lo que es la redacción, que hay que presentar las ideas con un lenguaje claro, técnico y coherente, que nuestro agricultor nos pueda entender, que las personas que hacen las labores de campo nos puedan entender. La síntesis es seleccionar también la información relevante y evitar datos que no aporten al análisis de la situación. Entonces hay que hacer una buena síntesis, el orden y la limpieza, es organizar el documento con una estructura lógica. Hay que tener en cuenta las tablas legibles. ¿Para qué nos sirven esas tablas? A veces colocamos tablas pero no le damos ningún tipo de interpretación, quiere decir que son unas tablas muertas que no nos dicen nada. Hay que saber si vamos a meter una tabla, saber para qué la metemos, si vamos a medir rendimientos, si vamos a ver el índice de afectación por plagas o enfermedades. Es importante tener claro el títulos y evidencias y las referencias, es fundamental. El respeto por los procesos y lineamientos también es importante, cumplir las orientaciones de la guía. En el caso de nosotros, como
como si fueran ustedes como aprendices, tener en cuenta los criterios de evaluación de los seguimiento permanente, capacitar el personal y fomentar la cultura del 돌아가보자고 지난 날 나를 파괴하던 시간과 시기 증오하고 열정감 한들에게 사로잡힌 삶 viene a ser la actividad que ustedes vienen a desarrollar, ¿cierto? La actividad es proponer, para que lo recuerden, la actividad proponer acciones de mejora en el manejo del sistema productivo agrícola en un proyecto productivo. Entonces es importante, voy a hacer un paréntesis, ¿cierto? Acá, tomando la etapa productiva, ustedes ya están próximos a ser los próximos tecnólogos en gestión agroempresarial, van a llevar a cabo, van a finalizar lo que es la etapa lectiva para iniciar la etapa productiva y posteriormente certificarse. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta qué tipo de evidencias técnicas son las que hacen parte del diseño curricular, lo que ustedes están viendo, lo que han estado, para cuando ustedes vayan a buscar, ya sea una alternativa de contrato de aprendizaje, pasantía, contrato laboral, sepan realmente qué actividades pueden desarrollar en ese tipo de alternativa. Lo importante también es tener claro si es a través de un proyecto productivo bajo las características de todas las convocatorias que tiene el SENA, poderlas aplicar. La semana entrante vamos a hacer una reunión al respecto porque me preocupa mucho, porque hay mucha no claridad en algunas fichas que han salido. Entonces básicamente entramos ya a la explicación de lo que es la evidencia, informe del plan de mejora del sistema productivo. Al lado izquierdo tenemos perdón, bueno, ya retomando, me disculpan, pero es que estoy de la forma, como ustedes van a encontrar la evidencia de la plataforma para poder acceder a ello. La fase 1 es ingresar a la fase de 4, que es la fase de evaluación. Paso 2, ingresar a la guía, descargarla, aunque ustedes ya la tienen, creo que yo ya se las pasé. Paso 3, seleccionar la evidencia. Informe de mejora sistema productivo. Paso 4, revisar los instrumentos de evaluación. Nadie los revisa, es bueno descargarlos, yo siempre los presento por cada evidencia para que ustedes tengan el conocimiento, y eso ayuda también a realizar la evidencia de una forma clara y cómo se le va a evaluar. Entonces la evidencia se llama informe plan de mejora, es una evidencia de producto, entonces se llama informe plan de mejora y sistema productivo agrícola. Aquí tal cual está como está en la guía, ¿cierto?
Es que nos dice la evidencia, dice, el informe del plan de mejora del sistema productivo agrícola dice así: ustedes como aprendiz van a elegir libremente un sistema productivo que es un cultivo, llámese plátano, yuca, arroz, cacao, café, con el que ustedes, flores, creo que hay alguien que trabaja en flores, que se identifique, que ustedes tengan algo de conocimiento y que puedan contextualizar a través de las consultas, ya sea a través de la biblioteca del SENA, a través de la página web, que puedan complementar lo que es el ciclo productivo del cultivo que ustedes escojan. Sin embargo, las problemáticas para la elaboración de las acciones de mejora se podrán elegir del siguiente listado. Aquí les proponen 5 problemas o aspectos que ustedes deben de tener en cuenta, y solamente van a escoger de estos 5, van a escoger 2. Primero, problemas climáticos. 2, problemas fitosanitarios. 3, problemas de plagas. 4, problemas de enfermedades. 5, problemas por pérdidas del producto en la etapa de post cosecha. Dice así, el aprendiz... Sí, dime. 2, nos dijo, ¿cierto? 2 de esos 5. Sí, después les digo el paso a paso. Les voy a leer para que ustedes lo tengan en cuenta, para que contextualicen, consulten, y más adelante tiene el paso a paso, ¿listo? El aprendiz debe proponer las acciones de mejora para mínimo 2 problemáticas de estos 5, ¿cierto? Anteriormente mencionados, a las que yo les leí: problemas climáticos, problemas fitosanitarios, problemas plagas, problemas de enfermedades, problemas por pérdida de producto en la etapa de post cosecha, las cuales deben de tener un nivel de complejidad de medio a alto. De esta manera se busca que cada uno de ustedes como aprendiz se preparen para condiciones complicadas y desarrolle la capacidad de establecer las acciones pertinentes para su solución. La formulación del plan de mejora debe ir encaminado a la solución de la problemática. Trata de manera total. No se aceptarán medidas para soluciones parciales o temporales. O sea, debe ser contundente esa acción que ustedes propongan a través de los 5, de estos 5, toman 2, dicen problemas de spodóptera o problemas de fitóptora, problemas de fusario, de X cultivo, ¿listo? La formulación del plan de mejora debe ir encaminada a la solución de la problemática tratada de manera total. No se aceptarán medidas para soluciones parciales o temporales. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Producto de entregar un documento plan de mejora del sistema agrícola, formato PDF, extensión mínimo de 4 páginas, máximo 8 páginas. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio del informe del plan de mejora del sistema productivo agrícola, como lo vemos acá, ¿cierto? Accedemos acá, tenemos el instrumento de evaluación, hacemos agregar y hacemos el cargue y lo enviamos. ¿Listo? Entonces sigamos. Entonces, creo que era Mauricio, no sé, no recuerdo la voz. Ese es el paso a paso. Yo lo llamo paso a paso, no sé si más me sea menos, pero trato de que sea lo más explícito y que sea lo más fácil para que ustedes puedan hacer un buen informe o una buena evidencia. Entonces aquí el primer paso es que usted como aprendiz elegirá libremente un sistema productivo. A partir de este deberá solucionar problemáticas para formular acciones de mejora, ¿cierto? Entonces la problemática que le plantea, digamos, la guía son problemas climáticos, problemas fitosanitarios, que deben ser enfermedades, problemas de plagas, problemas de enfermedades, y 5, pérdidas de producción en la etapa de post cosecha. Venga, yo miro aquí, hay un error de la guía. Fitosanitarios y problemas de enfermedades, lo mismo, ¿listo?
Entonces, 3. Requisitos principales. Deben proponer acciones de mejora para mínimo 2 problemáticas de las anteriormente mencionadas. De la 1, problemas climáticos, problemas fitosanitarios, problemas de plagas y pérdidas de productos en la etapa de post cosecha. Para mí no serían sino 4 productos, ¿listo? Porque si hablamos de problemas fitosanitarios en un cultivo, estamos hablando de enfermedades. Yo la vez pasada había corregido eso, pero así lo dice la guía. Esto fitosanitario hace parte de enfermedades. Entonces, básicamente no son sino 2. No son sino 4, ¿listo? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Chicos. No, señora. Listo. Entonces, eso. Cuarto, el nivel de complejidad de lo que ustedes van a hacer. La problemática seleccionada debe tener un nivel de complejidad de medio a alto, no puede ser leve, con el fin de preparar al aprendiz para condiciones complicadas y fortalecer su capacidad para establecer las acciones pertinentes de solución. La condición final del plan es la formulación de un plan de mejora que debe ir encaminada a la solución total de una problemática tratada y no se aceptan medidas parciales o temporales. Esto es lo que nos está resumiendo lo que les leí, lo que dice la guía. El propósito de la actividad es de acuerdo, digamos, a lo que nos decía la competencia, que el aprendiz pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en la competencia a controlar labores agrícolas en un tipo de cultivo normativo. Recuerda que ustedes deben de haber leído, deben de haberse estructurado, haber consultado para identificar problemáticas en un sistema productivo agrícola y formulando un plan de mejora que permita garantizar la sostenibilidad productiva y la calidad del cultivo. Es muy importante el propósito de la actividad, que es la sostenibilidad, la productividad y la calidad que nosotros le vamos a entregar aquí al agricultor, ¿cierto? Dentro del desarrollo de la evidencia, la aplicación de la evidencia, tenemos la actividad de aprendizaje que ya lo habíamos puesto en contexto, que es proponer acciones de mejora en el manejo del sistema productivo agrícola según el proyecto productivo, para que lo tengan en cuenta, para que ustedes contextualicen y relacionen esta actividad con el desarrollo de la evidencia. Entonces, ¿la evidencia qué es? Realizar un informe del plan de mejora del sistema productivo agrícola. ¿Cuál sistema productivo agrícola? Puede ser el que ustedes escojan, menos maíz, porque ya tenemos toda la contextualización, conocemos las condiciones climáticas, el suelos, los requerimientos edáficos, requerimientos fitosanitarios, requerimientos de plagas, todo eso lo tenemos. Entonces lo que se pretende de esta actividad es que ustedes escojan otro tipo de cultivo diferente al maíz. 2. Las instrucciones de desarrollo. Aquí se reúne en 3 pasos, que es, recuerde que es la selección del sistema productivo. Pueden elegir entre yuca, plátano, café, cacao, frutales, hortalizas, entre otros. Pueden ser flores, puede ser pasto, en el caso de, creo que es Mauricio que maneja eso. Hay que describir de manera breve sus principales características, la ubicación en extensión, tipo de cultivo, manejo actual y relevancia en la región. Simplemente vamos a aplicar lo que nos dio el taller del ciclo productivo y lo aplicamos a esta evidencia. Lo hacemos de forma resumida, no necesariamente. Ahí se lo está diciendo la evidencia, máximo 8. ¿Listo? El paso 2 es la identificación de la problemática. Nos están dando 5 problemas, de las cuales debemos escoger 2 y hay que explicarlos con claridad cómo pueden afectar estos 2 problemas, si toman el de plaga, porque escogieron el plaga, y cómo puede afectar, digamos, estas plagas en la producción del cultivo que ustedes hayan escogido, en la calidad del cultivo, del producto y la sostenibilidad del cultivo, que puede afectar también los ingresos. Entonces deben de explicarlo. Entonces aquí está el paso 2. El paso 3,
hay que hacer un análisis de las causas, hay que realizar un diagnóstico sencillo de las causas principales que generan esta problemática. Pueden apoyarse en herramientas como el árbol del problema, lluvias de ideas, matriz causa y efecto, que eso ya lo conocen ustedes, o hacer un cuadro comparativo para poder llevar a cabo el análisis de esto. De aquí nos dice, hay que recordar el análisis inicial del sistema productivo, es la base para tomar las decisiones acertadas y proponer acciones de mejora y fortalecer la productividad y la sostenibilidad. Si nosotros no conocemos el ciclo productivo del cultivo que nosotros vayamos a escoger, básicamente no vamos a desarrollar la evidencia. Entonces, ¿cuál es el elemento que nosotros tenemos? Decir, me gusta la yuca, es de ciclo corto, no es de ciclo corto, se dura más o menos un año. Entonces, debo conseguir la semilla, esto, los estolones, los siembro de esta manera. Entonces, el arroz, ciclo corto, son seis meses en ese proceso. Entonces, empiezan ustedes a estudiar en qué región vamos a establecer ese cultivo. Nos vamos para el Espinal, allá son productores de arroz. Lo vamos a sembrar en el primer semestre, en el segundo semestre, en el primer semestre tenemos problemas de lluvia, o en el segundo semestre será que el distrito de riego me va a suministrar, si voy a tener la oportunidad. Entonces, si se van para los sistemas de cultivo de arroz, hay que tener en cuenta, digamos, las fechas que tienen los distritos de riego. Y si nos vamos con otros productos como el algodón, el maíz descartado, vamos a tener en cuenta, si nos vamos para el Tolima, nos vamos para la costa a sembrarlo, determinar esas condiciones ambientales de estas zonas, y también tener en cuenta los requisitos que tiene el ICA para nosotros poder sembrar algodón, que vendrían a ser la limitante. ¿Listo? El objetivo de esta guía es desarrollar un análisis claro del sistema productivo para identificar problemas y sus causas como punto de partida para el plan de mejora que nosotros vamos a determinar. ¿Listo? Como les digo yo, los instrumentos de evaluación es fundamental que ustedes lo conozcan. Están dentro de la plataforma cuando ustedes van a dirigir a descargar o a subir la evidencia como tal. Entonces, aquí nos dice el programa de formación, el proyecto formativo, que es el mejoramiento de los procesos asociados, fase del proyecto, estamos en la fase de evaluación, resultado de aprendizaje es el número 4, que es proponer el plan de mejora del sistema productivo agrícola de acuerdo con la evaluación realizada al tipo de cultivo y procedimiento de las buenas prácticas. Tenemos la actividad de aprendizaje, que es proponer acciones y mejora del sistema productivo agrícola según el proyecto productivo de acuerdo a lo que les mostré anteriormente. Esa es la actividad del proyecto de aprendizaje para esta competencia. La evidencia de producto, que es realizar un informe del plan de mejora del sistema productivo agrícola que Pepito Pérez escoja para llevarlo a cabo. Los criterios que se van a evaluar son documentar el proceso productivo de acuerdo con criterios y manuales técnicos. Entonces, ¿qué eso significa? Que tenemos que, si escogemos la yuca, el plátano, el café, debemos fundamentarnos en todo el proceso del cultivo del que nosotros escojamos. Presentación del informe según la necesidad del ciclo productivo y requerimientos de la empresa. Entonces, ¿qué nos van a evaluar? El contenido y el desarrollo, ¿cierto? Entonces, en el contenido que nos van a evaluar, nos van a evaluar si ustedes presentan la información de forma coherente, si cumple con las reglas ortográficas y de redacción, que presente el contenido cumpliendo con las estructuras solicitadas, que tenga 8 páginas, que vaya a ser en PDF, que tenga las normas APA, que ustedes ya están finalizando la etapa electiva, entonces ya presentan un trabajo, una evidencia con todas las normas y técnicas y reglas ortográficas. El segundo punto que nos desarrolla la lista de chequeo, los instrumentos de evaluación, es describe el sistema productivo elegido. Es decir, Pepito Pérez cogió flores. No, él
flores. Digo, el problema es eso, pero no hizo una descripción del cultivo. O sea, quiere decir que no va a calificar o va a calificar con deficiente porque no está cumpliendo con el requerimiento que nos está dando los instrumentos de evaluación. 2. Establece mínimo 2 problemáticas en el sistema productivo. ¿Qué les está diciendo la guía? Deben de escoger mínimo 2. Si ustedes escogen más, yo no creo que ustedes van a escoger más, pero dice mínimo 2. Si ustedes escogen uno, pues van a tener menos notas. Si escogen los 2 y plantean la problemática de acuerdo a lo que nos plantea la guía, pues se va a evaluar de esa manera. Listo, entonces mínimo son 2 problemas de los 5 que han planteado. Para mí son 4, pero ahí dice 5. Propone acciones de mejora de las problemáticas escogidas, sí o no. Entonces hay que revisar si ustedes proponen esas acciones de mejora a los planteamientos o a los problemas que ustedes escogieron. Pueden ser plagas, enfermedades, climas y eso. Y si pusieron, digamos, por decir en la parte climática, sí, pues mirar los ciclos, en qué época puedo sembrar de acuerdo a, digamos, lo que me diga la normatividad del ICA. Si estoy cumpliendo, puedo aplicar en el primero y en el segundo semestre. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Presenta las evidencias de acuerdo a los lineamientos generales. Entonces hay que retomar todos los lineamientos generales si cumple o no cumple. Entonces de ahí depende la nota. Y por último, pues darle las gracias por la participación y compromiso y disposición durante este encuentro. Desearles pues una feliz noche. Cualquier duda que tenga pues en el interno, no sabía que este fin de semana era festivo.